Buenas tardes, buenas noches. Vale, otro vídeo sin editar y esta vez vamos a hablar de los viajeros modernos tal y como los entendemos. Vamos a centrarnos un poco y a situarnos, ¿no? Vamos a hablar un poco de los ilustrados y de los viajeros románticos. Vamos a poner en contexto que durante el primer decenio del siglo XVIII, el llamado siglo de las luces y de la ilustración, había dos grandes familias reales europeas, los Habsburgos y los Borbones, que se estaban disputando la corona de España y junto con la corona, pues claro, las posesiones que teníamos en el resto del mundo. Como todos sabéis, ganaron los Borbones tras finalizar una guerra que había durado más de 14 años y que se llamó la Guerra de Sucesión y que había empezado en el año 1700. Cuando la ilustración llama a nuestras puertas, algunos viajeros, pocos, y sobre todo son diplomáticos, embajadores y militares, son los que se deciden a recorrer los caminos de España. Sin duda quedan fascinados por el paisaje, por las costumbres, y así lo hacen saber en sus distintos escritos y libros. Teniendo en cuenta, claro, que son los primeros viajeros modernos, como se entiende, porque siglos antes la propia Inquisición y el que pudiera ser declarado hereje, pues claro, como que no era una invitación para recorrer nuestro país, ¿no? Es interesante saber que, por ejemplo, escribe Vicente Lleó que el mundo de la ilustración dieciochesca posee una institución característica, el Gran Tour, palabra de la que, degenerada, deriva nuestro actual turista. Este Gran Tour solía comprender Francia, Suiza e Italia cuando el viajero era inglés, y Suiza, Italia y Alemania cuando era francés. Los jóvenes visitaban estos países como parte de su formación académica, condicionándose los viajes de modo que armonizasen en la enseñanza previamente adquirida, ¿no? Su intención era pues didáctica, unos viajes filosóficos como contrapunto de una educación solo filosófica, ¿no? España, pues tal y como he leído, quedaba al margen y excluida de ese Gran Tour. Había una leyenda negra sobre nuestro país que no invitaba a que fuera visitada. Es a los inicios del siglo XIX cuando comienzan a viajar a nuestro país los llamados viajeros románticos. Algunos de ellos, influenciados por aquello que habían leído de los que habían venido a España, de los viajeros ilustrados que sí que habían decidido viajar. España y muy especialmente Andalucía se convierten en el destino favorito y quizás porque previamente estos viajeros ilustrados, como os he dicho, habían dejado un gran pozo. De aquellos viajeros románticos, yo destacaría a Richard Ford. Él escribió un libro que fue editado en el 1845 y que se llamó El Manual para Viajeros por España, ¿vale? Dice de nuestro país que este país, España, es el más romántico y el más característico de Europa. Nos quería, pues habla de ciudades como Salamanca, como Madrid, como Valladolid, Segovia, Toledo, Ávila, habla de Castilla de la Mancha, de la ruta del Quijote, habla de Barcelona, de Tarragona. Dice que si se entra a España por Lisboa, se pase por Badajoz y se llegue hasta Mérida, de la que dice que es la segunda Roma. Así que os aconsejo la lectura de libros como este que os comento. Los viajeros románticos, sobre todo franceses e ingleses, dieron a conocer su visión de España al resto del mundo, pero también a los españoles, que desconocían las maravillas de España y los paisajes, ¿vale? Y claro, nuestras costumbres, que eran tan dispares entre el norte, sur, entre el este y el oeste. Los viajes que comienzan a principios del siglo XIX se hacen en condiciones muy especiales. Daros cuenta que a comienzos del siglo XIX no existía un transporte regular en España, ¿no?
el servicio de postas Madrid-Cádiz, ese sí que era un servicio regular, y también el que se llamó el servicio de galera, que era un servicio que se daba entre Madrid y Bilbao. Esos eran los dos servicios regulares que había en España. Hasta 1816 no aparece la diligencia, esa que todos conocemos, que los bandoleros en Sierra Morena atacaban, ¿no? Bueno, y es entonces cuando se generaliza como transporte para viajeros, y los viajeros románticos son los que hacen uso de ese medio de transporte. Se crean líneas, distintas líneas que recorren ya parte del territorio español. En 1868, bajo el reinado de Isabel II, se llega casi a los 8.000, se superan los 8.000 kilómetros de caminos, y se logra acabar la red radial de caminos reales que parten de Madrid, lo que ahora conocemos como las distintas nacionales radiales, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. La 1 empieza en Burgos, la 6 acaba en Galicia. Bueno, es Carlos IV, por cierto, quien anteriormente había puesto en circulación el cuerpo de peones camineros, ¿vale? Estos peones camineros tenían unas casillas dobles, o sea, lo que ahora son unos duples, ¿vale? O sea, perdón, unos pareados, unos chales pareados, uno y otro. Cada 25 kilómetros estaban asignados 6 peones camineros, y tenían que hacerse cargo del mantenimiento de ese camino y también de ayuda a los viajeros. Es una lástima que esas casillas que se extendían por todo el territorio nacional estén ya actualmente en ruinas la mayoría, y ya no haya ni ruinas. Así que hoy, este día de calor, si estás circulando por alguna de estas carreteras, bien sean las radiales o algunas secundarias, si estás visitando distintos rincones de España, es probable que estés siguiendo el mismo camino que aquellos primeros viajeros ilustrados, pocos, o de los románticos, más. Aquellas historias quedaron plasmadas en libros. Os aconsejo que busquéis, hay mucha bibliografía, algunos son súper dinámicos, otros la verdad es que nos hacen entender que se estaba vendiendo un tipismo y unas costumbres que nada tenían que ver con el resto. Por ejemplo, no sé, nada que ver como era la sociedad en Andalucía con, por ejemplo, la sociedad, por ejemplo, imaginaros en Bavia, por ejemplo, donde que hayan esas nevadas y las noches eran de cilandones, en fin, nada que ver. Pero lo que se vendió era el tipismo, sobre todo andaluz, y una ciudad sobre todas ellas, Granada. Y bueno, que me enrollo mucho, que este ha sido un vídeo sobre eso, poner en valor a los primeros viajeros. Y nada, seguimos con esta serie de buenas noches, de lunes a jueves, y como siempre digo, chao, chao.